una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. En realidad, eso enmarca todo el universo de patologías agudas del adulto mayor. Muy bien, y todas ellas necesariamente están relacionadas ahora, porque con cualquier sitio se puede atender, pero como adultos mayores tenemos unidades de atención en los diferentes centros de atención. Pues, lógicamente dentro de lo que significa especialización de la atención del adulto mayor, porque ya tenemos que estar dirigidos a eso. Entonces, tenemos que entender que los diferentes servicios, especialmente los servicios de adulto mayor, tenemos unidad geriátrica de agudos, el famoso UGA que pueden entender en cualquier sitio. Ahora ya entendemos que es un MUGA, hay un titulazo en una clínica, UGA. ¿Qué será, no? Ahora ya sabemos. Unidad de media instancia, otro UME. Siglas, ¿no? Las siglas que nos estamos acostumbrados a identificarlas y a veces no sabemos de qué son. Lo que se llama el hospital de día y lo que son la unidad de cuidados paliativos del adulto mayor. Entonces ya sabemos ahora, tenemos que adecuar nosotros como servidores de salud y como ofertadores y y elementos a los que somos recurridos, tenemos precisamente como usuarios internos de los servicios médicos de entender estos servicios especializados que están dentro de la atención del adulto mayor. El UGA, el UME, el hospital de día y la unidad de cuidados paliativos. Como vamos a mirar un poquito más adelante, que ya lo hemos visto, estoy repitiendo prácticamente. Nos cabe recordar las urgencias en geriatría. ¿Qué es una urgencia? Ya sabemos la definición de lo que es emergencia y urgencia. Nos quedamos con el término de urgencias. Una urgencia indudablemente no conlleva, una urgencia no conlleva un peligro de la vida del paciente, pero que hay que darle una solución inmediata porque puede conllevar un agravamiento y lógicamente convertirse en una emergencia. A la cabeza tenemos en el adulto mayor, lógicamente, fíjense, en el orden que está establecido no es de casualidad. La retención es aguda de orina, retención urinaria. No está de más que el adulto mayor tenga este problema. Puede ser que el varón podría tener mayor posibilidad de eso, no, ambos. Retención aguda de orina. Otra urgencia es que los adultos mayores tienden a tener caídas. Lógico, por toda su situación especial, puede caerse. Entonces, pérdida del equilibrio, las llamadas calibres, las llamadas caídas, pérdida del equilibrio en el entendido de que tiene incapacidad de mantener esa bipedestación o, lógicamente, en la movilización perder precisamente el dominio y sufrir una claudicación, denominada caída. Indudablemente dentro de esas caídas, ¿qué deviene? La consecuencia inmediata, una de las urgencias consecuentes es la fractura de cadera. Entonces, a la cabeza, una retención urinaria. Siguen las caídas como frecuencia y dentro de las caídas la fractura de cadera como urgencia. Indudablemente, otro fenómeno más es la deshidratación. Y aquí viene un hecho, el famoso síndrome de confusional agudo, el SCAN, síndrome confusional agudo, es decir, un estado de enajenación de la circunstancia, una falta de reconocimiento del medio ambiente en relación a su importancia interna. Síndrome confusional agudo. Común. También hay la bronquitis aguda, también hay procesos respiratorios agudos, neumonías en general, ¿cierto? Entonces ahí tenemos de todos ellos, fíjense, tenemos retención, caídas, fractura, tenemos deshidratación, temas de que urgencias en geriatría, urgencias en el adulto mayor.
Muy bien, y aquí sobresale un hecho, el famoso síndrome confusional agudo. Síndrome funcional agudo, que tenemos que acostumbramos a identificar, inclusive en la literatura, el famoso SCAM. Y ahora nos toca precisamente reconocer este síndrome confusional agudo, que incluso conlleva un estado ya diferenciado. El síndrome confusional agudo, llámese delirium, es decir, un estado de confusión, de pérdida, que delirium, que es delirium. Delirium es la rúa, el camino, deli, pérdida del camino, ¿cierto? Eh, Estamos recordando, esto ya lo hemos visto, entonces este síndrome es una entidad que realmente reviste una circular experiencia en el adulto mayor, ya que puede estar presente en cualquier momento y precisamente tiene unas características especiales, típicas, como es la alteración del nivel y contenido de la conciencia. Por eso es de pérdida de la conciencia, delirium. Dificultad de mantener la atención indudablemente. Uno puede confundirse y uno puede no atender y no entender lo que está sucediendo. Indudablemente también hay trastornos perceptivos, es decir, lo que uno ocurre en la interrelación con el medio ambiente lo interpreta mal. Ese es lo que se llama trastorno hipersentivo o grados de alucinación, es decir, yo escucho un ruido y lo interpreto de otra forma. Igualmente, de desorientación, trastornos del lenguaje, indudablemente como consecuencia, y alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Hechos que ya lo habíamos tratado y lo estamos recordando para continuar nuestra explicación. Igualmente, la irregularidad de la actividad motora, lógicamente, no sabe a dónde atenerse, no sabe cómo dirigirse y indudablemente hay una especie de esta situación que tiene una situación muy fluctuante en cuanto a su cuadro evolutivo, que es muchas veces de inicio brusco y de una acción fluctuante, de mejoramiento aparente o de agravamiento pertinaz. Entonces, todas esas son características de este famoso SCAN, el síndrome de confusión del individuo adulto mayor. Entonces, recordamos lo que habíamos visto, la definición del delirium bajo la Organización Mundial de la Salud y lo que ya el cuadrito que ya lo habíamos connotado anteriormente. Ya les hago solamente la reconvención para releerlo. Avanzamos. Importante saber y recordar la epidemiología y su prevalencia. Es decir, cómo es que se comporta y tenemos que tener en cuenta esta presencia de este síndrome en una población de adultos mayores. Entendemos entonces que en una comunidad del 2 al 3% mayores de 60 años ya es posible presentar este síndrome. O sea que no es tan lejano, no es tan lejano. Por algunas circunstancias, a partir de un promedio de 60 años, no es que el 59 no se presenta, que el 58 no se presenta, o que recién a los 65. Cuando se habla de estadísticas, se dan conjeturas numéricas que tienen rangos, y por eso se dice a partir de los 60 años, y no quiere decir que a los 58 no lo puede tener. Puede haber ya un porcentaje de personas denominadas adultos mayores, lógicamente, dentro de este contexto, que ya tienen esta posibilidad de presentar. Estamos hablando de lo que es la prevalencia y el factor epidemiológico, indudablemente. Otro detalle es, indudablemente, en cuanto a lo que la recurrencia hospitalaria,
que va entre el 10 al 20%. Y también que puede haber de que durante la internación de un paciente cualquiera puede presentarse entre el 20 al 30% de un paciente que está internado. Dato muy importante este. Saber que en principio en la comunidad en general puede presentarse promedio alrededor de 60 años. En general. Igualmente, cuando personas que son admitidas por alguna patología a hospitalizarse, hasta un 20% pueden presentar esta sintomatología o esta afectación o este grado de afectabilidad. De tal manera que cuando ya se internan, hay un promedio mayor, va hasta el 30% de los internados adultos mayores tienen la tendencia a presentar este síndrome. Entonces, es un síndrome que horizontalmente afecta a todas las personas adultas mayores expuestas. Igualmente, por ejemplo, en estados posoperatorios, resulta que la persona sabe que la han operado de algo, etcétera, etcétera. Sin embargo, la simbología y la afectación promueve muchas veces que hasta un 10% de un posoperatorio puede presentar, estamos hablando estadísticamente, puede presentar un compromiso dentro de esta esfera. Igualmente, por ejemplo, en el posoperatorio de cadera específicamente, cuando es específicamente de cadera, es un gran porcentaje de compromiso neurofisiológico en este sentido del síndrome convulsional, que va a inclusive hasta el 60% de pacientes que han sido operados de cadera presentan este compromiso neurosensorial. Indudablemente, en pacientes que han estado en UCI, van hasta un 80%. En general, todos los pacientes de hospitalizados por problemas neoplásicos va hasta un 4% de los hospitalizados, un 25%. En tanto, también se ha observado que todos los pacientes que tienen compromisos por procesos de síndrome de inmunodeficiencia va hasta un 40%. En general, todos los pacientes institucionalizados, es aquel, todos los pacientes que tienen que ver con los servicios de salud mayores de 75 años, ojo con estos datos, que son para la apreciación epidemiológica, clínica, porcentual, a cual tenemos que tener en cuenta. Todos nosotros estamos promedios en nuestra edad y somos manejadores de una población. Entonces estamos cercanos no solamente a ser participantes en el tratamiento, sino debemos considerarnos orientadores, porque no todos vamos a ser geriatras, no todos vamos a tener oportunidad de manejar gerontes, etcétera, etcétera. Sin embargo, que si nosotros nos formamos adecuadamente, siempre vamos a participar del lado positivo, del lado provenzal de atender y dirigir adecuadamente una conducta de salud pertinente. Entendemos entonces que pacientes institucionales en general, mayores de 75 años, más de la mitad van a presentar este problema. Entonces nosotros como médicos tenemos la obligación de estar enterados de esta situación especial que significa y que implica al geronte. Muy bien, entonces recordamos qué cosa significa los factores de riesgo de este síndrome confusional agudo. Hablamos síndrome confusional agudo. Es que la persona estaba aparente bien, relacionada bien y repentinamente presenta una situación especial. Aquí tenemos que distinguir lo que son los factores predisponentes y los factores desencadenantes. Hay que distinguir y ahí estamos obligados nosotros dentro de los ofertadores de los servicios de salud
a reconocer a una población en riesgo de este síndrome convulsional agudo en este caso. Pero tengo que reconocer aquellos que se llaman factores predisponentes. Cuando tenemos oportunidad de asistir a un geronte o tenemos oportunidad de opinar, tenemos oportunidad de intervenir en general, tenemos que tener en cuenta precisamente estos conceptos. ¿Qué son factores predisponentes? Muy bien, para un síndrome confusional agudo, para poder orientar a quienes tienen a cargo responsabilidades de manejo de personas gerontes, ya sea unifamiliar, o sea, unipersonal, o sea, multipersonal, etcétera. Servicios de salud. Entonces, debemos reconocer factores predisponentes. Lógicamente, la edad avanzada. ¿Qué cosa será edad avanzada? Aquí hay un concepto que tenemos que dilucidar. Edad avanzada será 60 años, será 70 años, será 80 años. Es un concepto un poco vago en su descripción. Sin embargo, este concepto de edad avanzada significa el grado de deterioramiento del estado de salud en relación a su independencia, a su situación de prevalencia frente a su grado de relación. Eso es en sí la edad avanzada. Indudablemente tiene que ver con la cantidad de años, indudablemente. Otro factor predisponente es múltiples comorbilidades. Indudablemente, el adulto mayor que tiene una serie de circunstancias que la ponen en riesgo, ya sea enfermedades crónicas, ya sea situaciones quirúrgicas, etcétera, indudablemente son personas mucho más proclives a poder presentar este scan. Igualmente, en pacientes, los pacientes institucionalizados, es decir, los pacientes que ya están dentro de un sistema de salud, todos ellos conllevan un estado especial de relación y eso significa un grado mayor de riesgo, un factor predisponente. Otro factor importante de la predisposición es que el adulto mayor generalmente está polimedicado. La polimedicación es un factor indudablemente. ¿Por qué? Porque se suman muy bien factores positivos por los cuales recibe la medicación, pero finalmente tenemos una suma de factores de efectos secundarios que indudablemente van a promediar que en algún momento haya una crisis de metabolismo y se produce procesos fisiopatológicos inadecuados por la polimedicación. Indudablemente, otro factor dentro del adulto mayor son las alteraciones sensoriales. Y es común que el adulto mayor tenga situaciones de alteración de percepción en cuanto a la visión misma, puesto también la audición. Entonces, visión, audición son los principales factores de relación con el medio ambiente en cuanto a órganos sensoriales que están alterados. Y luego está el olfato, el tacto, que ya son situaciones per se muy singulares, pero sí la visión y la audición puede promover interpretaciones inadecuadas de la realidad y que indudablemente va a ser un factor predisponente para esta situación especial de enajenación que significa el síndrome de ausencia del adulto mayor. Igualmente, en pacientes que ya tienen un antecedente de un delirio, son predispuestos a presentarlo nuevamente. Aquellos también, esos adultos mayores que ya tienen un deterioro cognitivo previo, también es otro factor que tiene que mediar en esta situación agravativa en cuanto a la presunción de una mayor frecuencia de presentar el scan.
Otro factor indudablemente son los factores de discapacidad. El factor de discapacidad es un hecho latente, permanente de martirio. La discapacidad es un martirio. Un discapacitado sabe todos los días que es discapacitado, sabe que no puede hacer lo que otros hacen, sabe que vea que el otro sí lo hace y él no puede. Esa discapacidad conmueve todo un efecto neurosensorial, neuropsicológico que motiva precisamente la instalación del scan. Entonces, tenemos toda una serie de situaciones, la discapacidad, el deterioro cognitivo, el antecedente de una persona que ya tuvo un delirio, las alteraciones sensoriales de visión, la polimedicación, el paciente institucionalizado, como decíamos, el paciente que ya está dentro de un sistema de salud, está conminado de alguna forma, eso promueve precisamente una reacción negativa. Edad avanzada, indudablemente, los factores, indudablemente a veces de pacientes terminales. A ver, perfecto, muy bien. Un segundito, por favor. Muy bien, muy bien. De tal forma que tenemos estos factores de riesgo dentro de lo que significa el síndrome convulsional agudo como factores predisponentes. Igualmente, dentro de la predisposición de un paciente geronte a este síndrome convulsional agudo, también existe algo que lo desencadena, algo que lo vuelve precisamente ese factor agudo. Y hablamos de los factores desencadenantes. Lógicamente, ahí a la cabeza está alguien que lo llevan a hospitalizarse, es un hecho fundamental, es un hecho transaccional, hospitalización. Un estado febril indudablemente en cualquier momento puede enajenar a una persona. Una situación post cirugía. Aquí cadera, trasplante, ya estamos magnificando un hecho. Cualquier cirugía a un adulto mayor puede desencadenarle realmente un estatus de confusional agudo. Indudablemente como factor desencadenante también está el hecho de utilizar una serie de medicamentos a la vez, la polifarmacia. Un hecho llamativo circunstancial en el adulto mayor es el factor de quemaduras. Generalmente un accidente por quemadura conmueve prácticamente un 100% a que ese adulto mayor va a presentar un síndrome de confusional agudo. Siempre sucede. El mediano o gran quemado, que ya necesita hospitalización y atenciones especiales, debuta o hace este cuadro de confusional agudo, por eso está considerado dentro de los factores desencadenantes, el que provoca en sí per se el estado confusional agudo del adulto mayor.
Otro estado, por ejemplo, es la abstinencia a aquellos habituales, por ejemplo, el consumo de drogas, el alcoholismo, son factores indudablemente, factores de abstinencia que provocan así una reacción inmediata dentro del factor como factor desencadenante. Igualmente, se ha demostrado que estadísticamente una fractura reciente es capaz de provocar un estado confusional. Y aquí viene un asunto de que vamos a tratarlo más adelante, indudablemente lo que es la retención urinaria o impactación fecal. El hecho, no sucede el hecho de no poder alimentarse, no tengo hambre, pues. Pero sin embargo, el hecho de no poder tragar algo, o sea, algo te imposibilita ingerir un alimento, porque tú sí lo quieres hacer, es tan igual como la retención urinaria o la impactación fecal. Son hechos clínicos que promueven y desencadenan todo un estatus en el adulto mayor que tiene que ver con ese estado de enajenación denominado síndrome confusional agudo. Y un detalle muy importante que está visto dentro de los últimos componentes desencadenantes es cuando se instala una sonda vesical. Es decir, tiene relación con esta retención urinaria. A una persona que dice que tiene que ponerle una sonda, lo enajena. Esa persona que no puede orinar, lo enajena. Esa persona que no puede defecar, lo enajena. Entonces tenemos en cuenta la explicación. La situación claudicante de una fractura lo enajena. Indudablemente la situación de alcohólica que tiene otros efectos correlativos o el drogadicto, etcétera, también indudablemente. El factor de abstinencia es muy severo, que lógicamente es el recurso de la persona, en este caso del alcoholismo o la drogadicción, el recurso de la persona para mantenerse en el estatus que dice, el estatus de consumidor. Ese es otro problema que podemos visualizarlo después. Indudablemente, estados de desnutrición o de deshidratación. Ya esto conmueve ya otro aspecto, es el estado neto de la sobrevivencia por asistencia calórica hídrica, que ya tiene otro correlativo. Una situación especial es aquellas personas que no duermen. El insomnio severo provoca necesariamente un estado de enajenación. Eso es muy importante. Por eso la persona debe dormir, debe dormir. Otro aspecto que a veces no se le tiene en cuenta son los cambios de medio ambiente. ¿Qué es un cambio de medio ambiente en el geronte? Muy bien, pues, él está acostumbrado a su cuarto, a su habitación, a su cuarto, a su medio ambiente donde va a su servicio, donde se alimenta, etcétera. Y resulta que tienen que reconstruir la casa o tienen nuevos habitantes y tienen que reducirle su espacio o tienen mayores personas, y sí, le cambiaron el medio ambiente. O se mudaron de casa, etcétera. Le cambiaron el medio ambiente. Ya no sabe a dónde fue. Dice, y ahora no conozco, ¿cómo puedo ir? Si quiero ir a comprar un sitio, ya no conozco un medio ambiente. Una reacción es esa, la individualización de su aspecto, del espectro, como decía un psicoanalista, el que se enajena, es decir, solamente reconoce su medio ambiente y lo independiza del resto. Y nosotros, para estar en permanente acción de vida, tenemos que estar en interrelación, no podemos aislarnos. Si nos aislamos, precisamente entramos en este fenómeno de, de inadecuación con el medio ambiente, es decir, la abstracción del sitio. Entonces, los cambios del medio ambiente promueven en el adulto mayor ciertas situaciones precisamente del escándalo.
Muy bien. Y entonces ahora nos toca mirar un poco dentro de esos fenómenos de SCAN, el fenómeno de desequilibrio del medio ambiente, mirar un poco lo que significa el estado especial de esta situación del denominado delirium, la pérdida de continuación en esa interrelación con el medio ambiente. Quiero tomar unos 5 minutos, por favor, para continuar el tema para darles tiempo un poquito a que dentro de este apretadito resumen que he hecho, nos podamos adecuar en lo que significa ahora el estudio del delirium en sí. Muy bien, nos damos unos 5 minutos. En todo caso, ¿alguna pregunta hasta aquí? No, doctor. Perfecto. ¿Alguien más ha llegado a la lista, por favor? Sí, doctor. Buenas tardes. Hamilton Malca, doctor. Malca, muy bien, Malca. ¿Quién más? Gracias, doctor. El doctor León, por favor. Buenas Ah, tardes. León, ¿qué es de su vida? Ya no sabía de Aquí, usted. ¿Quién doctor. más? Aquí escuchándolo. Palomino Ajá. Fernández, doctor, por favor. ¿Quién más? ¿Quién? Palomino Fernández. Palomino, sí lo había llamado. Palomino, correcto. Sí, ahora le pongo asistencia porque él lo había puesto ausente. ¿Quién más? Doctor Valentina Camargo. Ajá, Camargo. Sí, sí, usted estaba ausente. Camargo. ¿Alguien más, por favor? Listo. Unos 5 minutos y continuamos. Ya, doctor.
Bien, jóvenes, continuamos entonces. Y tengo algunos integrantes más. ¿Quién más no pasó lista, por favor? Doctor, buenas tardes. Disculpe, Orellana, doctor. Orellana. ¿Quién más? Doctor, buenas Doctor, buenas tardes. Aide tardes. Me Ponce. llamo Luisa Chávez. ¿Quién? Luisa Chávez. Chávez. Sí, doctor. ¿Quién más? Doctor, buenas tardes. Aide Ponce. Ponce. ¿Quién más? Doctor, buenas tardes. Salcedo Coronado. Salcedo. Ya me extrañaba que no estuviera usted. Salcedo. ¿Quién más? Doctor, nuevamente ha llamado, disculpe. Valentino. No, Tolentino, ya te llamé, no hay problema. Ya, ok. Ya, Salcedo. ¿Quién más? Muy bien. Es la última lista que tomo para la teoría. Todavía podemos integrarnos en la práctica. Muy bien. Ahí veo uno que dice PA. ¿Quién es PA, por favor? Doctor, soy Aide Ponce. ¿Quién? Aide Ponce, lo voy a corregir ahorita mi nombre. Ah, ya, Ponce, sí le pasé la luz. ¿Qué es de Adauto? Las hermanas Adauto, ¿no han pasado lista? Presente, doctor, disculpe. Pero pasen lista, pues estoy diciendo quién más y a ustedes no les interesa pasar lista, aparentemente. Adauto, María. ¿Quién ha sido? Adauto María, ¿no? Adauto Trejo Miriam. Miriam. ¿Y María? No está Miriam. Ya, Adauto María nada más. Correcto, muy bien. Continuamos. Entonces, ya hemos entendido que esta situación de enajenación aguda del adulto mayor en el significativo del denominado delirium tiene algunas explicaciones fisiopatológicas que es pertinente entenderlas y dilucionarlas para saber realmente cómo manejar y diagnosticar sobre todo la posibilidad de identificar si es que un adulto mayor está propenso o no a una situación como la que ya estamos dilucidando, comprendiendo los factores predisponentes y sobre todo los factores desencadenantes de un proceso de este cuadro clínico de emergencia o de urgencia mayormente y que puede convertirse en emergencia como es el proceso de enajenación llamado delirium, como proceso agudo. Muy bien, entonces ahora vamos a ocuparnos un poquito de mirar qué cosa es el estado de delirium, ese estado de pérdida del camino, ese estado de pérdida de la continuación. Porque se supone que nuestra vida es el establecer la senda y continuar, por eso es el camino. Y cuando uno pierde la senda, ¿no? Está en proceso delirante, delirio. Entonces decimos que precisamente esta situación de delirio puede manifestarse de distintas maneras en cuanto a lo que significa la acción motora en sí. Porque de todas maneras, ¿por qué función motora? Porque necesariamente nosotros nos expresamos en nuestro correlativo con el medio ambiente con acciones directas de acción, o sea, de manipulación, de conducción. Nos movemos, dejamos de movernos, cogemos, etcétera. Y en base a la interpretación con este medio ambiente. Y esta actividad motora es necesariamente primordial
y lógicamente sabemos que nos movemos adecuadamente para dar un paso, para movilizarnos más rápido, para aquietarnos, para coger algo, etc. De tal manera que esta actividad motora es primordial en este estado de delirio. Entonces, esta capacidad de mayor o menor actividad o indistintamente situaciones de mayor o menor actividad alternadas están presentes dentro de este paciente o dentro de esta persona adulto mayor que puede presentar o estar afectada dentro de este estado de delirio. Y los neurólogos, los psicólogos, los psiquiatras que están inmersos dentro de esta calificación del estado de delirio, que tiene que ser identificado por el médico general, ojo con ese aspecto. Para eso nos estamos formando, tiene esta particularidad de forma distintiva de aparecer como una forma hiperactiva o una forma hipoactiva. Estamos hablando del adulto mayor, forma hiperactiva o una forma hipoactiva, que su nombre mismo lo está ya direccionando en su explicación. De tal forma que la forma hiperaactiva, hiperalerta o agitante, que está más o menos en la cuarta parte de los casos, o sea que significa que la otra parte ocupa el 75%. Si esta es la hiperactiva, la hipoactiva, indudablemente ya sabemos entonces que es el 75%. Y reconocemos en ellos necesariamente una marcada confusión y desorientación. Estamos hablando de la hiperactiva o agitante, una marcada confusión y desorientación. Lógicamente, una agitación, situaciones de ilusiones o alucinaciones. Ahí viene la explicación qué es una ilusión y qué es una alucinación. Evidentemente que hay que explicarlo. Una ilusión es percibir algo e interpretarlo inadecuadamente. Uno percibe algo y lo interpreta, es algo irreal. Sin embargo, la alucinación conmueve que algo real lo interpretas inadecuadamente. Generalmente son situaciones auditivas o visuales. Indudablemente está la situación de los delirios paranoides que ya involucran otro estatus de mayor agravamiento del estado psicológico, psicosocial de la persona. Igualmente, tenemos la situación que puede darse excitación psicomotriz. Entonces, ya estamos reconociendo esta forma hiperactiva, este estado de agitación agudo de una persona, del famoso síndrome de agitación aguda o de confusión, síndrome confusional agudo, el SCAN. Puede estar enmarcado como una confusión, como una agitación, como percepción inadecuada del medio ambiente, o ya específicamente un delirio paranoide. Inclusive puede estar relacionado con una excitación psicomotriz, con una convulsión inclusive. Indudablemente, la forma hipoactiva, en contrario, que está presente en ese famoso restante 60% o 70%, está enmarcada en esa moderación de confusión y desorientación, está tendiente a la sedación, está tendiente a la apatía y lógicamente tendiente al sueño. Pero todo esto es parte de este famoso síndrome de confusión agudo, síndrome de confusional agudo, que puede estar en un estado de hipoalerta o letárgico
o como lo hemos dicho, hiperalerta o agitante. Tenemos que estar presentes y dispuestos a reconocer este estatus en el adulto mayor. Muy bien. Seguimos entonces en lo que es precisamente que indudablemente también existe una forma mixta que va en casi todos los casos presentados, en el 50% de los casos, en que puede darse uno u otro indistintamente y en todo caso se interpreta como una situación gravativa, una situación de mayor compromiso de su cuadro clínico. Si se mejora, que si es hipoagitante o hiperagitante, significa que de algún modo su estado en conjunto está complicándose. La forma mixta significa un efecto gravativo necesariamente. Muy bien, hemos recorrido toda esta situación de lo que significa precisamente el scan y su cuadro clínico y sus condicionamientos. Ahora nos toca mirar un poco cómo podemos entender ese fenómeno interior, qué cosa es lo que provoca precisamente esta situación inadecuada del adulto mayor frente a un estado de relación con el medio ambiente. Y hay que mirar entonces si es necesario dentro, no necesariamente del curso de los especialistas en lo que significa el estudio del adulto mayor, los geriatras o en sí los neurólogos, sino que hay que entender lo que ocurre finalmente en este funcionamiento de una persona adulta mayor que está expuesta y sujeta a estos síndromes, a estas situaciones un tanto predisponentes y un tanto desencadenantes de ciertas situaciones como es este síndrome de enajenación, o sea, el SCAN. Entonces, dentro de los mecanismos neuromorales que están relacionados al estado de delirio, indudablemente tenemos que entender que existe una hipofunción del estado colinérgico. ¿Por qué debemos entender esta situación? Precisamente para la medicación, sabiendo qué es lo que está ocurriendo, qué puede estar pasando en este adulto mayor, tenemos que entender precisamente esta hipofunción. ¿Qué es hipofunción? No es una mala función, sino una menor función. Está funcionando, pero con menor cuantía, con menor performance. De tal manera que tenemos que recordar que la reacción serotoninérgica que se encuentra puede encontrarse aumentada o disminuida, ya sea en las formas hipoactivas o hiperactivas. Esta reacción serotoninérgica, serotonina, ahora ya serotoninérgica. Esta serotonina actúa de una forma pertinente o actúa de una forma con menor intensidad o mayor intensidad respectivamente frente a una situación estresante. Entonces vamos entendiendo cuál es este mecanismo neurohumoral que existe precisamente en esta situación de delirio. Debemos reconocer en todo caso que la disminución de la melatonina está presente en esta situación del trastorno del ciclo del sueño y vigilia, que ocurre generalmente en el adulto mayor. La disminución de la melatonina es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Indudablemente que hay que mirar que existen de todas maneras una serie de afectaciones de neurotransmisores en estos procesos que están llevados dentro de la situación de situaciones inflamatorias o de producción hormonal. Por eso es que algunas situaciones clínicas aparentemente banales pueden provocar en el adulto mayor
toda una situación especial porque ya no es el individuo que tiene todas sus capacidades de reacción frente al medio ambiente. Por eso es que hay que entender cómo es que sucede precisamente esta situación de regulación de neurotransmisión. De tal manera que debemos entender que este síndrome realmente es muy complejo en la presentación de su fisiopatología. Que lo que se trata es de darle una aproximación para entender cuál es la actitud de manejo y poder direccionar en muchos casos la detección del factor causal o el factor desencadenante. Es muy importante tener estos conceptos previos para que podamos dilucidar seguidamente cuando enfrentamos precisamente una situación especial de SCAN en el adulto mayor. De tal forma que debemos reconocer que este síndrome confusional agudo en sus causas son muy diversas, como ya lo estamos mirando. Son muy diversas en este adulto mayor. Estamos sacando a la persona común y corriente que hipotéticamente está en sus condiciones aptas, mejores de sobrevivencia en su relación con el medio ambiente, pero que ya cuando pasa un tiempo prudencial, sobre todo más allá de los 60 años, está expuesta a no tener la misma capacidad de reacción. De tal forma que los diferentes mecanismos precisamente que tienen que ver con esta interrelación hormonal, neuroendocrina y todo lo demás, y que se basa en la función de neurotransmisores, no es pertinentemente lo suficientemente oportuna para mantener un estatus y que necesariamente promueve un estado de fuga. Nos acordamos entonces del estado de alostasis, de situación especial, que ya no lo tiene el individuo de adulto mayor y que es factible de presentar esta situación de SCAN precisamente en situaciones especiales o pretendidamente especiales, cuando puede estar sujeta a situaciones aparentemente banales, como es una infección urinaria, como puede ser un absceso, como puede ser un compromiso clínico aparentemente banal, pero que es suficientemente causal para provocar una situación especial de un síndrome de confusión agudo. Y precisamente aquí es donde tenemos que mirar en estos mecanismos, es que tenemos que ver por qué se ocurren estas circunstancias y tenemos que reconocer que estos neurotransmisores que son excitatorios o inhibitorios están dentro de un comportamiento, de una situación especial de la neurona. Y esta neurona tiene un microambiente para que se mantenga especialmente reactivo de una manera oportuna, adecuada. Y cuando eso cambia, precisamente es lo que se entiende como una complicación. Entonces, tenemos la idea y la obligación de entender neuronalmente cuál es ese microambiente. En el entendido que nuestras neuronas, que son el elemento anatómico, funcional de esa captación de nuestra relación con el medio ambiente, precisamente dependen de un flujo sanguíneo que promueve una perfusión tisular, que está en relación a una temperatura, que mantiene una osmoralidad. Necesariamente se conducen bajo un término de pH. Y lógicamente
con diferentes grados de oxigenación pertinentes. Entonces, el microambiente neuronal que debemos entender bajo el que funciona todo nuestro sistema neuroendocrino, que es el responsable de mantenimiento de esta relación microambiental interno con la relación medioambiental externa para la sobrevivencia, se basa precisamente en esta situación. Cuando se pierde esta capacidad, se pierden los niveles de este microambiente neuronal, necesariamente, y que se pierde con el tiempo, con el estatus etario, estamos expuestos precisamente a esa labilidad o facilidad de compromiso, de alteración neurosensorial que necesariamente va a originar una situación patológica en cuanto a la disfunción. Y una disfunción conlleva a una situación patológica ya de establecimiento inadecuado de función, llámesele una patología per se. Entonces recordamos el microambiente neuronal, que depende del flujo sanguíneo adecuado para mantener una adecuada perfusión, manteniendo una pertinente temperatura de función, lógicamente una osmolaridad que permite la intercambio de funciones bioquímicas, el pH que conmueve precisamente ese estado y la capacidad de oxigenación que mantiene oportunamente el estatus vivo. De tal manera que estos mecanismos neurohumorales se asocian a los diferentes subtipos de delirio. Entonces, los subtipos de delirio que hemos visto, que es hipoactivo, o puede ser hiperactivo, o puede ser mixto, están dados en esta presunción, Habida cuenta que entendemos lo que es la aceticolina, la dopamina, el glutamato, la serotonina, etcétera, etcétera, como está la tablita para su interpretación, y podemos ver que en un análisis porcentual de estas reacciones en el adulto mayor, podemos identificar precisamente bioquímicamente cómo es el comportamiento y a qué se debe. Entonces entendemos que unos están bajos, unos están altos, etcétera, de tal manera que podemos adecuarnos para su manejo. ¿Cuál es la importancia de eso? Identificar y pormenorizar precisamente el mecanismo neurohormonal es para el manejo. Y ese manejo va a conllevar, de acuerdo a lo que estamos hablando de los diferentes sitios de atención del adulto mayor, en la posibilidad de que este adulto mayor se recupere mucho más antes o que lamentablemente tarde en recuperarse. ¿Qué es la importancia de entender este mecanismo neurohormonal que se asocia necesariamente al tipo de delirio, ya sea hipoactivo, hiperactivo o mixto en todo caso? Y esto es para que se analice interpretando todo. Aquí esto no es pregunta de examen, indudablemente, pero que sí es necesario que se conozca porque conociendo esta tabla se derivan algunas preguntas. Entonces, con todo eso, vamos a mirar ahora las causas del delirio. Las causas del delirio. Siempre en el factor especulativo y descriptivo. Entonces, tenemos en cuenta que siempre va a haber una situación de relación del microambiente neuronal que ya hemos explicado, que se deriva de esa situación metabólica de la neurona en sí, motivada de todo el metabolismo general de una persona relacionada con los procesos fisiológicos y fisiopatológicos. De tal manera que toda esta situación
de microambiente determinado en un momento crucial puede provocar precisamente la instalación de este síndrome confusional en particular. De tal manera que este síndrome en particular no necesariamente significa, por eso es un síndrome, no necesariamente significa una enfermedad, sino que es una particularidad de las enfermedades que pueden gradativamente afectar de mayor en menor grado a un adulto mayor. Indudablemente está relacionado a situaciones expresas, como ya hemos dicho, de factores desencadenantes o factores predisponentes, como son los estados de intoxicación, estados de abstinencia, como ya hemos mencionado. Igual manera tenemos que tener en cuenta inmediatamente cuando identificamos un cuadro clínico de este tipo, mirar lo que hemos dicho, cuadros de abstinencia, cuadros de intoxicación y soberanamente esta situación, por ejemplo, cuando se existen cambios de temperatura que pueden estar derivados a excesivo frío o excesivo calor, hipotermia e hipertermia. Indudablemente el individuo inmediatamente se enajena ante estas situaciones. Igualmente, puede ser una reacción de infecciones agudas que tienen un punto de partida urinario, respiratorio, ya de mayor compromiso meningio, endocárdico o una sepsis en general, ¿no? Pero tener en cuenta que pensar una infección urinaria en un geronte es capaz de enajenarlo. Igualmente, cuando hay alteraciones de deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas o metabólicas, indudablemente que hay que relacionarlos como factores desencadenantes per se de estas situaciones. Igualmente, procesos ya de funcionamiento cardiovascular, un infarto agudo del miocardio, ya esas son situaciones especiales, pero que conmueven y que hay que tenerlos en cuenta. Pero no ha partido, por ejemplo, de cambios de temperatura, de infecciones agudas y respiratorias, hasta llegar a situaciones de mayor compromiso como son los factores de Bohm. Igualmente hay efectos, cuestiones de hematología, por ejemplo, una anemia severa, procesos de hiperviscosis, situaciones de diabetes, por ejemplo. Igualmente, cuando se trata de ya situaciones neurológicas, cuando hay ACVs, un factor especial son las situaciones traumáticas. Ya hemos hablado de la fractura de cadera, por ejemplo, o situaciones tóxicas, como hemos visto, intoxicaciones agudas de alcohol, o insecticidas, o situaciones per se de abstinencia, como ya también hemos mencionado. Y finalmente, dentro de todas estas situaciones especiales del síndrome de confusión agudo en el adulto, son procesos ambientales que a veces uno no los toma en cuenta. Uno se dedica más, que le duele, que no le duele, que dice que la hipertensión, que la diabetes, pero si todo estaba controlado y repentinamente el geronte o la geronte presenta un cuadro de enajenación, síndrome confusional agudo, simple y llanamente porque la sacaron de su ambiente, ella no quería ir de paseo y la sacaron, pues ella no quería. No para que se disgarre, pero se fuera a un sitio donde él es tremendamente incómodo. O que se mudaron, por ejemplo, cambiaron de sitio o la llevaron de vacaciones para hacerla quedar en el quinto piso de la prima, etc. Entonces, las situaciones ambientales o cuando, por ejemplo, dice, ¿sabes qué? Te vas a quedar esta semana en la casa de fulano de tal, pero no vas a poder salir esta semanita. El hecho que se inmovilice también promueve una situación especial de reacción neuropsicológica del geronte o de la geronte. Cuestiones ambientales, inmovilización, mudanzas, privaciones sensoriales, privaciones del sueño. Una persona que
muy bien, está durmiendo tranquila, pero que hicieron una fiesta en la casa y se amanecieron con todo el volumen y al otro día el viejito o la viejita no reconocía a nadie. Precisamente esas son las situaciones desencadenantes dentro de un proceso predisponente. Ojo con esa situación. Muy bien, ahora vamos a mirar un aspecto que también nos conmueve, que es el riesgo del delirio con situaciones expresas de medicamentos que están relacionados de uso común o uso frecuente dentro de la polifarmacia que se tiene en cuenta de nuestros diferentes gerontes. Entonces tenemos en cuenta que existe un riesgo elevado, por ejemplo, con el consumo de opioides, con el consumo de situaciones de medicación antihipertensionana, antidepresivos, benzodiazepinas, corticoides, el uso de litio en situaciones psiquiátricas, el uso constante de antihistamínicos, igual que los descongestivos que tienen relación con los antihistamínicos. Riesgo elevado. Fíjense lo que estoy mencionando. Es una tabla muy pertinente. Riesgo moderado en situaciones con bloqueantes alfa, antiarrítmicos y así por el estilo. Y tenemos el riesgo bajo y en antihistamínicos, anticonvulsivantes en general, dependiendo de las situaciones expresas. Entonces, si tenemos en cuenta estos cuadros, este cuadro de riesgo en cuanto al uso de medicamentos de frecuentes en un adulto mayor. Igualmente, vamos a tener que tener en cuenta lo que en base a todo eso, tenemos la detección, qué cosa significa diagnosticar o deliberar para decir si existe el hecho del delirio. Entonces, indudablemente, cuando miramos el análisis de una persona que está con este problema, indudablemente buscamos una causa. ¿Qué cosa es el algoritmo de manejo? Ya diagnosticamos, ya dijimos y ya lo tenemos. Muy bien, ya desencadenamos que es un delirio. Ahora nos interesa a nosotros en el manejo ver una causa desconocida, tenemos que tratarla indudablemente. Una causa desconocida, tenemos que buscar la signología. La signología. Si una causa desconocida como el uso de un medicamento, como que el cambio de domicilio, como causa, tenemos que manejar eso. Pero si una causa desconocida, tenemos que ver el tipo de afectación. ¿Qué le causó? ¿Hipotermia o hipertermia? Y de acuerdo a eso, según este cuadrito, conducirnos. El cuadro está bastante explicado, que no necesita mayor comentario. Sin embargo, sí es bueno tenerlo en cuenta y es bueno que lo analicen, porque de eso va a ser nuestra tarea de la próxima semana. El algoritmo para abordar un delirio. Teniendo en cuenta eso, entramos en lo que significa el diagnóstico. Indudablemente, el diagnóstico del síndrome convulsional agudo, delirium, es básicamente clínico, pues, indudablemente. Como sea que utilicemos las situaciones que nos permiten calibrar más o menos la situación clínica del paciente, pero tenemos que interpretar. De tal manera que este diagnóstico conmueve evaluación de situaciones especiales como la que estamos definiendo. Si una persona tiene orientación adecuada temporoespacial, diagnóstico, tenemos que mirar si hay patología a este nivel, su grado de atención, su capacidad de percepción. Indudablemente hay un aspecto
que es importante para tener en cuenta cómo fue que esta persona, si estaba bien, cambió o que fue paulatino. Esto es muy importante. El inicio brusco de los cambios, el comportamiento. Mayormente el síndrome de confusional agudo tiene precisamente un cambio brusco. Entonces tenemos que mirar estos aspectos. La orientación, tiempo espacial, el grado de atención, la percepción y el comportamiento de si es un inicio brusco o no. De tal manera que podemos ir dilucidando un poco los aspectos, la orientación temporoespacial, por ejemplo. Aquí ya está especificado qué es lo que quiere decir, que está escrito más para que lo tengan en cuenta, no tanto por la intención no vamos a ver eruditos ahora en diagnóstico del síndrome, sino tener en cuenta precisamente qué cosa es orientación temporoespacial. Igualmente el grado de atención que estamos definiendo. Lo que es la percepción, como ya hemos dicho, y el comportamiento si es brusco o agudo, que significa precisamente y abunda en porcentaje de definición del diagnóstico. De tal forma que tenemos que dilucidar una forma de manejo, llámesele tratamiento. Indudablemente que el tratamiento es el resultado del manejo, teniendo en cuenta que no hay un hecho preciso de que diga por esto tiene este cuadro, sino que ya como hemos visto hay factores predisponentes y hay factores en un momento determinado desencadenantes. De tal forma que cuando comenzamos a manejar este síndrome convulsional agudo, delirium, tenemos que mirar que es fundamental el concepto de prevención. Ya está hecho, tenemos que recuperarlo, pero fundamentalmente el manejo y el tratamiento es que no vuelva a presentarse. Entonces, tenemos que indudablemente comprendiendo los factores predisponentes y los factores desencadenantes, tomar una actitud correlativa, correctiva, personal y del entorno, que fundamentalmente es el que promueve la situación especial del paciente. Indudablemente que este factor esencial, que es el preventivo, también se basa en que debemos utilizar un hecho farmacológico, medidas farmacológicos del tratamiento, para dentro de la situación preventiva. Pero fundamentalmente tenemos que ver cómo evitar la situación de excitación, la situación psicomotriz, etcétera, dentro de lo que significa los factores desencadenantes, predisponentes y desencadenantes. Fundamentalmente, la alteración del ciclo sueño-vigilia. Esta es un hecho fundamental para la situación especial del manejo dentro del síndrome confusional agudo. Indudablemente que toda la situación del manejo, de la situación de la intervención para la recuperación de esta persona incluye la parte médica, indudablemente, pero incluye una serie de personal, de trabajadores de salud y no necesariamente trabajadores per se de salud, sino sobre todo los personajes que conllevan el entorno familiar, en el entorno laboral de este personaje, de este paciente. De tal forma que no es el tratamiento solamente farmacológico, recuperarlo ahí, sino el factor preventivo es el importante dentro del concepto del manejo del tratamiento del descanso.
Indudablemente hay situaciones especiales del manejo de los cuadros de excitación, de los cuadros psicomotrices de las alucinaciones, indudablemente, indudablemente. Pero eso es el factor explícito. Si el factor general es el manejo general de lo que factor predisponente y factor desencadenante. Muchas veces, indudablemente, las causas, el manejo no farmacológico constituye realmente la base del manejo preventivo. Sin embargo, necesariamente tenemos que apoyarnos también en situaciones de manejo protocolar farmacológico. Muy bien, entonces hemos tratado de llegar complementando todo lo que es la parte del síndrome de SCAN dentro de lo que significa las patologías recurrentes del adulto mayor en lo que significa la patología aguda, aparte lo que ya sabemos, las infecciones urinarias, etcétera, especialmente el síndrome de confusión agudo, que es un síndrome que está presente horizontalmente en todas las esferas. Eso es el hecho de poder darle la atención respectiva. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Mientras tanto, ¿quién más, por favor, está integrado? ¿Qué es de Quispe? Sí, doctor, dígame. ¿Usted no ha pasado lista? He entrado un poquito tarde, doctor. Por eso pregunto, ¿quién más está integrado y tampoco está atento? Adauto, doctor. María. Adalto Miriam, ¿no? María. Ah, Adalto María. ¿Quién más? Correcto. El resto está ausente. Muy bien, si no hay preguntas, nos damos un par de minutos, por favor. Unos 10 minutos para entrar en en la siguiente sección, que es nuestra práctica del día de hoy, en la revisión de un caso clínico. Muy bien. 10 minutos, por favor. Ok, doctor. Ya, doctor.
Muy bien, jóvenes, nos enfrentamos en nuestra última tarea del día de hoy, que es precisamente la discusión de un caso clínico. Muy bien. Precisamente se trata de presentar una aplicación real de lo que puede acontecer en el manejo de un adulto mayor, precisamente con un cuadro relacionado al tema que estamos hablando. Indudablemente que la idea es de que recordemos que precisamente la alteración de conciencia que ocurre en este síndrome de alteración de confusional agudo del adulto mayor es precisamente esta alteración de conciencia que necesariamente, como ya hemos dicho, tiene múltiples causas, con sus factores predisponentes, con sus factores desencadenantes. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que lo que conllevara a esta situación, tenemos que tener en cuenta que la atención en salud de este adulto mayor con un problema de SCAN requiere una actuación ordenada, quiere decir ordenada, pertinente, rápida y eficaz, finalmente efectiva. Y la efectividad de esta atención se da en que el elemento que está actuando tiene plena conciencia de lo que enfrenta y necesariamente pues tiene los recursos debería tener los recursos para que ameriten la rapidez y la eficacia necesaria. En este problema que es siempre una urgencia médica dentro de los tiempos de atención de un paciente. Cuando un paciente geriátrico tiene esta alteración del nivel de conciencia, indudablemente uno tiene que buscar y identificar la causa para prevenir, instaurar ya un componente de prevención. Y al identificar la causa, indudablemente, tenemos que buscar esta pauta diagnóstica que se necesita para instaurar la terapéutica y programática, indudablemente, porque hablamos de programática, organización y programática es porque no es pues una receta, dele una pastilla cada 8 horas, sino significa todo un componente familiar, medioambiental, etcétera. Entonces, este comentario, por favor, ténganlo en cuenta pertinentemente. Indudablemente que la alteración del nivel de conciencia, como ya hemos dicho, está basada en esta situación. Pero fundamentalmente, la idea de presentar este caso, que es partiendo de una causal infecciosa, nos puede generar toda una situación especial en el diagnóstico. Y aquí lo tenemos el caso clínico. Tenemos un paciente de 62 años de edad, muy bien, y es llamativo
que inicia en forma aguda con cambios de su comportamiento, insomnio, abandono de hábitos cotidianos, se le olvida dónde deja las cosas y está muy irritable. Un cambio de comportamiento. Cuando se le examina físicamente, hay trastornos en la perceptividad y esfera cognitiva. Existe un dolor a la percusión en el examen físico. Hay alguna movilización en las apófisis espinosas dorsales, 1 y 2 en este caso. ¿Qué se hace con este paciente? Se le practicó una resonancia magnética, indudablemente, la cual demostró una presencia de una lesión en el espacio epidural que se extiende desde el segundo al sexto segmento dorsal. Fíjense, la rapidez con los elementos que tenemos de diagnóstico nos permite, he hecho un resumen de lo que se ha hecho en este caso, pero a lo importante. Después de saber que este paciente tiene estas circunstancias y que tiene dolor y movilización de las apófisis espinosas, se recurre a un examen y nos orienta que algo está suponiéndose mal dentro de lo que es el espacio epidural. Ya estamos dirigidos. Recordamos entonces que lo que encontramos en este paciente, lo que podemos encontrar en este paciente dentro del síndrome confusional agudo, que es una enfermedad frecuente que actúa, y como hemos dicho, del 15 al 20% en pacientes medio quirúrgicos, que está elevado en el 30% de los geriátricos, que tiene que ver con el proceso de envejecer, los cambios del cerebro, aparecen esta situación de enfermedad. Indudablemente que existen cambios bioquímicos, como ya lo hemos visto. Este pequeño comentario para ubicarnos siempre en la identificación del cuadro. Inmediatamente, ¿qué cosa vamos a entender? Que el síndrome confusional agudo es una enfermedad que la encontramos entre el 15 al 20% de los pacientes con una enfermedad médico-quirúrgica, que existe una incidencia elevada hasta el 30% en los ancianos en sí, y que la presentación puede verse en este caso con una poca frecuencia de una infección intrarraquídea. Indudablemente el diagnóstico oportuno que se le hace en un examen nos ha permitido en este caso hacer la consecuente correlativa terapéutica. Fíjense de esta situación. Le estoy presentando así el caso para poder discutirlo adecuadamente. Aquí un comentario más, indudablemente, de lo que significa la situación de que hay otros casos de insuficiencia cardíaca, hay unas situaciones expresas en general, hipoglicemias, en fin, pero que también tienen que ver con estos cambios que tienen que ver con lo que es la acción de la acetilcolina en este caso. En todo caso, dentro de los factores predisponentes que ya hemos visto para este síndrome de confusión aguda, están precisamente en un anciano los procesos infecciosos. Lo que es en cualquiera de ellos se presenta de forma atípica, inclusive con ausencia de fiebre. Sabiendo que el geronte pocas veces tiene esta facilidad de reconocer al frío o al calor, inclusive los estados de deshidratación no son conmovibles. Está deshidratado y no siente sed, ¿cierto? Entonces, toda una situación especial dentro de lo que conlleva el factor clínico en general que pudiera estar involucrado dentro de lo que está dentro de un síndrome de confusión aguda. Y que tenemos que tener en cuenta que hay factores de infección urinaria, factores de proteinuria, leucocitosis,
que pueden estar presentes y que hay que tener en cuenta dentro de este factor como desencadenante de un proceso agudo. Muy importante estos detalles. De tal manera que concluimos que las manifestaciones clínicas son variables, son variables. Recordar este déficit de atención, trastorno del pensamiento, la perceptividad, la conducta motora que estamos mirando, la parte cognitiva y lógicamente el famoso ciclo sueño-vigilia. En todo caso, en este caso tenemos un proceso de que se había instaurado un absceso espinal que debutó con este síndrome convulsional agudo, como lo vamos a mirar. Aquí está nuevamente el caso clínico, resumido expresamente, para tenerlo en cuenta todo lo que hemos dicho. Una imagen de lo que está conceptuado para concluir, hay una imagen adecuada ahí de lo que significa la pertinencia de la necesidad de recurrir rápidamente a estudios. Por eso le he traído estas imágenes. En la discusión que ya lo estamos mirando, que lo estamos discutiendo ya en esencia para mirar qué cosa es lo que nos tiene que llamar la atención en un síndrome de confusión aguda, en un individuo que aparentemente no tendría mayor complicación y que debuta con el cuadro clínico que hemos visto. A este paciente se le llevó después del análisis, indudablemente, a una sala de operaciones en donde se le evacuó el absceso epidural y fíjense, en un periodo de 12 días, las manifestaciones neuropsiquiátricas desaparecieron. Qué importante, qué importante. Esto es el fenómeno de comprobación de cómo es que una afectación infecciosa aparentemente no correlativa puede provocar una situación expresa, pero que en este caso, en base a el manejo pertinente y en base a los elementos accesorios, han permitido que rápidamente se le detecte el factor gravitante en este paciente y se le dé solución adecuada, teniendo en cuenta que 12 días o 15 días el paciente básicamente volvió a su normalidad. De tal manera que podemos concluir precisamente esta situación, que es el colofón de lo que ya hemos mencionado, como característica del síndrome confusional y cómo es su definición, su actitud de afectación aguda y inaparente, en situaciones que no nos relacionarían aparentemente con el episodio de enajenación, pero que sin embargo conmueven precisamente toda una actitud de entender toda una patología de enajenación en el adulto mayor y que tenemos que tener en cuenta como una patología aguda y su manejo. Este caso los he traído así y descriptivo para que lo entiendan en el entendido de que lo estudien y que me motive en la próxima clase, ya no hoy día, a tomar una evaluación pertinente de lo que significa el adulto, el síndrome de confusión aguda en el adulto, pertinentemente en relación a este caso presentado. Entonces, les dejo ahí para que lo estudien y la próxima semana evaluamos precisamente en base a esta discusión que estamos presentando. Muy bien. Tenemos en cuenta entonces que el diagnóstico oportuno, tratamiento eficaz, impidieron la progresión de las manifestaciones neurológicas y revirtieron la sintomatología neuropsiquiátrica. Qué importante cuando uno está pertinentemente informado, capacitado en lo que significan los protocolos de atención y tiene también los recursos
para poder dar común atención a un cuadro, en este caso, de acuerdo al diagnóstico, felizmente darle una atención pertinente. Muy bien, he querido traerles este caso y quedamos pendientes entonces para la próxima clase. De acuerdo a la asistencia, yo voy a tomar, no examen, sino un test evaluativo correspondiente a la práctica de hoy de todo el caso presentado. ¿Alguna pregunta, por favor? Doctor, ¿puede volver a pasar para tomarle fotos, por favor? Sí, yo creo que es pertinente. Tendría que mandarlo todo, doctor, para poder evaluar. De todas maneras voy a subir el caso ahí, pero de todas maneras tómenle foto, por favor, para que puedan ustedes tenerlo en cuenta. Ahí está. Doctor, disculpe, por favor, mira, entré un poquito tarde. Yo quisiera saber en qué lista, no sé si estoy en la lista o no, por favor. ¿Cómo se llama usted? Chávez Guardia Luisa. Chávez Guardia Chávez, Luisa. usted me pasó, Pasó sí, pasó lista. lista, correcto. Sí, Ya, ahí tienen la primera diapositiva. ya, doctor. Gracias. Segunda. Ahí viene ya la primera del caso. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Séptima. Octava, que es la recomendación del caso. Novena. Décima. Décima primera. Décimo segunda. Décimo tercera. Décimo cuarta. Y listo. Muy bien, jóvenes. Los dejo ahí entonces para su situación. En la próxima reunión vamos a discutir este caso con las intervenciones de ustedes pertinentemente y frente al caso, el otro que va a ser similar, pero que va a ser dinámico en ese mismo momento. Muy bien, vayan revisando los temas que ya estamos próximos para el examen último de nuestro curso. Muy bien, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, disculpe, ¿cuándo es el examen último? La otra semana. Doctor, buenas tardes. ¿Y la PC2 cuándo sería? No hay PC2, hay una nomás. Gracias, doctor. Doctor, Gracias. este caso Listo, clínico. eso sería todo entonces. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Listo. Gracias. Buena semana. Gracias, doctora. Hasta luego.